En el vasto universo de Ifá existen signos que marcan profundamente el destino y la existencia humana. Hoy nos adentramos en uno de los más enigmáticos y poderosos, Oshé Vara, también conocido como Oshé Ovara o Oshé Vara la Nube, el Odú número 233 del orden señorial de Ifá. Este signo nos revela verdades fundamentales sobre el poder de la palabra, los ciclos de la vida y la importancia de mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual. En el video de hoy descubriremos los misterios que encierra este Odú, desde sus consejos más profundos hasta las prohibiciones que nos protegen. Conoceremos lo que nace bajo su influencia y al final comprenderemos su verdadera esencia a través de los pataquís, esas historias sagradas que nos transmiten la sabiduría ancestral. Bienvenidos a Ofun Oshé, tu espacio dedicado a la religión yoruba, afrocubana y el espiritismo. Si aún no eres parte de nuestra comunidad espiritual, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Oshé Vara nos habla de la forma de asegurar un futuro próspero y nos advierte sobre la importancia de reconsiderar nuestras actividades cuando nos encontramos ante demasiados problemas en nuestra vida diaria. Bajo este poderoso Odú nace algo extraordinario que nos muestra su complejidad y profundidad. Oshé Vara marca el nacimiento de varios elementos fundamentales en nuestra existencia. En primer lugar, aquí nace la pérdida de la memoria por el abuso desmedido de nuestras facultades, recordándonos la importancia del equilibrio en todo lo que hacemos. Es en este signo donde la materia gris abandona el cerebro, mostrándonos las consecuencias de llevar nuestras capacidades más allá de sus límites naturales. También en Oshé Vara nace el trastorno de la personalidad, revelando cómo las energías desequilibradas pueden afectar nuestra esencia más profunda. Este Odú nos enseña que para coronar santo existe un requisito sagrado. El neófito debe ser llevado al río para su baño purificador, y en la puerta del Igbodun de Osha debe colgarse un racimo de plátano, símbolos de abundancia y bendición. Es en este signo donde nace la carga de la Xeré de Shangó, instrumento sagrado que conecta lo terrenal con lo divino. Oshé Vara nos revela una verdad universal. La lengua es el azote de la humanidad, recordándonos que quien mucho habla, mucho yerra. Bajo la influencia de este Odú se manifiestan los sueños raros por la influencia de Egún ermitaño y nos indica la necesidad vital de tener prenda. Aquí el hijo hereda algo del padre difunto, estableciendo un puente sagrado entre generaciones. En Oshé Vara, Oshun muestra su descontento con la conducta de la persona y es donde Ifá plantea la necesidad de un cambio de vida total. Es un signo que nos habla de la operación en la mano y nos recuerda que no podemos olvidar el cumplimiento de nuestros compromisos. Este Odú nos revela la existencia del cofre con moneda, nos advierte sobre la falsa acusación de adulterio hacia la mujer y nos señala su naturaleza viajera para los niños. Aquí nace la guerra con el mayombero y nos enseña que las mujeres de ojos azules son Osobo. En este signo, la mujer tiene partos múltiples y es donde los hijos se alejan de los padres, como la calabaza que extiende sus guías lejos del tronco original. Oshé Vara nos muestra cómo el ser humano se asusta después que pide, pues lo consigue, enseñándonos sobre el poder de nuestros deseos y sus consecuencias. Las hierbas sagradas que nacen en este Odú son la raspalengua y el lahuelo, y es aquí donde hablan tanto la calabaza elegedé como la campana, instrumentos sagrados que nos conectan con las fuerzas divinas. Adentrándonos más en la sabiduría de Oshé Vara, este Odú nos brinda consejos fundamentales y prohibiciones que debemos observar con cuidado. En primer lugar, nos advierte firmemente sobre el trabajo nocturno y el dormir con luz encendida. Esta prohibición tiene una razón profunda. Durante la noche, los muertos andan sueltos y se reúnen donde ven una luz, lo que puede perturbar y molestar a la persona. Para el Awo de este signo, esta prohibición es especialmente importante, pues trabajar después de las 6 de la tarde puede resultar en la pérdida de sus riquezas. Este Odú nos enseña que no debemos hablar de nuestras cosas íntimas ni de los proyectos que tengamos en mente,
pues otros pueden desbaratarlo. La discreción aquí no es una simple sugerencia, sino una norma vital para proteger nuestros objetivos y aspiraciones. Oshe Vara nos indica que siempre debemos atender la puerta de la casa, pues el muerto puede estar atravesado. Esto requiere darle de comer y realizar limpiezas periódicas, manteniendo así el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. El signo nos advierte sobre la importancia de tener prendas y nos señala que Obatalá puede maldecir a la persona en este odú cuando se siente ofendido por ella. Es un recordatorio constante de la necesidad de mantener el respeto y la devoción hacia los orishas. Un aspecto fundamental que nos enseña este odú es que la persona debe ejercer su antigua profesión si la ha abandonado. Nos advierte sobre los peligros de querer ser de todo, cambiar de religiones, de ocupación y de posiciones sociales sin un verdadero fundamento espiritual. Oshe Vara nos alerta sobre el desencanto que puede surgir cuando no vemos los resultados esperados, pero nos recuerda que esto se debe a promesas incumplidas. Cuando Eshu nos pone en aprietos o somos víctimas de robo, es porque nos hemos buscado problemas con los santos y con nuestros semejantes. El signo nos habla de la suerte en el dinero, pero con una condición importante: debe sonarse en el bolsillo y sobre todo debemos cumplir con nuestros compromisos. La injuria y la lengua son advertencias cruciales en este odú, pues la calumnia puede ser nuestra peor enemiga. Para los padres, Oshe Vara trae una responsabilidad especial. Deben asegurar el éxito futuro de sus hijos, pues estos pueden alejarse y enfrentarse a su cónyuge. Nos advierte también sobre el cuidado que debemos tener con lo que pedimos, pues nuestra boca puede ser muy peligrosa cuando hablamos en exceso. Oshe Vara es espiritista y adivino por naturaleza, lo que indica que si la persona que nace bajo este signo no es caballo de Egún o de Osha, deberá hacer Ifá para canalizar adecuadamente estas facultades espirituales. Este odú se manifiesta cuando la persona tiene demasiados problemas en su actividad diaria, señalando la necesidad de detenerse, volver atrás y reconsiderar sus actividades. Es un momento de reflexión y reajuste en el camino. En el aspecto de la salud, Oshe Vara nos advierte sobre enfermedades específicas que pueden manifestarse: problemas en el vientre, afectaciones en la vesícula biliar y el hígado, complicaciones en el corazón y trastornos en la circulación sanguínea. Por ello, es fundamental atender estas señales y realizar las obras necesarias para mantener la salud. Un elemento importante que debe considerarse en este odú es la necesidad de acudir a la iglesia cuando el cura esté oficiando. Se debe llevar un algodón y una salamandra, sentarse, limpiarse y soltar la salamandra para que permanezca en el templo rezando, de manera que Olofín escuche nuestras peticiones. También nos enseña que en este odú se debe dar harina de maíz, conocida como amalá, con hierba malvate, a la puerta de la casa, una ofrenda que ayuda a mantener el equilibrio y la protección del hogar. Dice Ifá que debe tener mucho cuidado, pues por su lengua le puede venir una desgracia. Le aconseja que mire siempre sus asuntos antes de observarlos de la calle. Le anuncia que la suerte está cerca, pero debe prestar atención a ciertas recomendaciones fundamentales: no trabajar de noche ni dormir con luz encendida. Ifá le advierte que no debe pelear con su cónyuge y que es importante que le pague lo que le debe a Shangó. Si la persona que se está consultando es mujer, debe arreglar su ropa y Ifá le indica que no la preste ni la regale a nadie. Este odú señala que en la casa hay un niño enfermo y dice que hay que hacerle rogación para que mejore. Le advierte que los muertos lo persiguen y por eso debe atender a los santos. Es importante que no se moje con lluvia y que evite los sustos aunque existan explosiones. Ifá le recuerda que debe cuidar la reliquia de los santos, pues será su perdición de no hacerlo. Le anuncia que por el camino le viene una herencia. Le señala algo muy significativo: usted está en todo y no está en nada. Por eso no resuelve su situación, debe autoanalizarse. Y finalmente le aconseja que ayude a prosperar a sus hijos. Antes de adentrarnos en los pataquís,
Es fundamental que entendamos la importancia que tienen estas historias sagradas en nuestra religión. Los pataquís no son simples cuentos o leyendas, son la memoria viva de nuestros ancestros, la forma en que Ifá nos transmite su sabiduría más profunda. Son, en esencia, la interpretación viva del Odú, donde cada personaje, cada situación, cada consecuencia nos muestra el camino y nos advierte sobre los designios que Ifá tiene para nosotros. Cuando escuchamos un pataquí, no solo estamos conociendo una historia, estamos recibiendo la profecía misma del Odú en forma de enseñanza. Por eso los invito a que presten especial atención a cada detalle, a cada mensaje oculto en estas historias, y los animo a que compartan en los comentarios sus reflexiones sobre cómo estas enseñanzas resuenan en sus propias vidas. En este pataquí llamado La pérdida de la memoria, conoceremos la historia del Awo Oshe Omo Oshenifa. En este pataquí llamado La pérdida de la memoria, encontramos una historia que nos revela una de las enseñanzas más profundas de Oshe Bara. En la tierra Oshe Bara la nube vivía el Awo Oshe Omo Oshenifa, quien era hijo de Shangó y poseedor de una inteligencia extraordinaria. Su dedicación al estudio de los secretos de esa tierra, los secretos de Orún, era tan intensa que desafiaba las leyes naturales y las advertencias de Shangó. Cada noche, contra todo consejo, el Awo encendía 3 velas a Orún y realizaba un ritual sagrado. Se arrodillaba y pronunciaba las palabras Orún Agba Iku, Ara Orún, Osha Egún, Elekbe Orún Oshe Omo Oshenifa, Ipori Odara Bi Awo. Después de sus estudios, el cansancio lo vencía y se quedaba dormido, momento en que los Egún, atraídos por la luz y sus rezos, se acercaban a él. Al principio, el Awo no notaba las consecuencias de estas visitas nocturnas. Sin embargo, con el paso del tiempo, tantos Egún se reunían a su alrededor que su mente comenzó a nublarse. La claridad de su pensamiento se fue desvaneciendo hasta que empezó a olvidar incluso lo que con tanto esmero estudiaba. La situación cambió cuando su hermano, el Awo Obebeye, también hijo de Shangó, llegó a visitarlo. Al encontrar a su hermano en un estado de desesperación por la pérdida de su memoria, realizó un osode donde vio Oshe Bara la nube y comprendió que Eshu Atokun guiaba a una procesión de Egún que perturbaba a su hermano. El Awo Obebeye, conociendo la gravedad de la situación, comenzó a invocar a Shangó cantando Shangó Baba Ile Conileo Orún, Awo Oshe Omo Oshenifa Awo Shubu, Onifa Olokore Ifa Ori Awo Sodide. Shangó respondió a su llamado y utilizó el seso vegetal para realizar una ceremonia en la cabeza de Oshe Omo Oshenifa. Esta historia nos enseña que el exceso, incluso en la búsqueda del conocimiento, puede ser perjudicial cuando no respetamos los ciclos naturales y las advertencias de los orishas. Por eso, el Awo de este signo no debe trabajar después de las 6 de la tarde y siempre debe contar con otro Awo que mire por él y le haga Evo cuando sea necesario. Vamos ahora con un pataquí llamado Oshe Bara y la mata de plátanos, una historia que nos enseña sobre la protección divina y el poder de la fe. En aquellos tiempos, cuando Shangó había salido en busca de alguien para esa tierra, el Awo Shesher tuvo una visión a través de Oshe Bara. En esta visión observó cómo Iku, la muerte misma, intentaba destruir una mata de plátanos. Esta situación era más profunda de lo que parecía a simple vista, pues la mata de plátanos representaba la vida y la abundancia. Comprendiendo la gravedad de la situación, el Awo Shesher no se quedó de brazos cruzados. Sabía que debía actuar rápidamente para contrarrestar la amenaza de Iku. Por ello, preparó un Evo especial que incluía un elemento de gran poder, el Asheret de Shangó, que es la maraca sagrada utilizada para invocar su presencia. Este Asheret no era común, pues fue preparado de manera especial. Lo forró con caracoles y le añadió elementos de gran poder espiritual como el pico y las uñas de gallo.
16 semillas de Heró, 16 semillas de Pica Pica y una cantidad significativa de polvo de Osun Naború. Todo esto creaba un escudo protector de gran potencia. La historia nos enseña que cuando Iku, la muerte, persigue algo o a alguien, siempre existe un camino de salvación a través del Evo. También nos muestra la importancia de actuar con rapidez y sabiduría cuando vemos señales de peligro, y cómo los elementos sagrados, cuando se utilizan correctamente, tienen el poder de cambiar nuestro destino. Este pataquí es especialmente significativo porque nos revela que el Odu Oshe Bara puede rezarse para ganarle al contrario que nos está haciendo maldades, siempre y cuando sigamos los caminos correctos y hagamos las ofrendas apropiadas. En este pataquí, llamado los familiares de Oshe Bara morían, nos encontramos con una historia que nos enseña sobre el delicado balance entre el mundo de los vivos y los muertos, así como la importancia de las prendas en nuestro camino espiritual. Esta historia nos habla del padre de Oshe Bara, quien se encontraba sumido en una profunda confusión y dolor al ver cómo, uno tras otro, sus familiares iban falleciendo. En su desesperación por mantener una conexión con ellos, tomaba una decisión peculiar. Cuando morían, los colocaba en una jícara y establecía una rutina diaria de conversación con ellos. Esta acción, aunque nacida del amor y el dolor, nos revela varios aspectos fundamentales de nuestro camino espiritual. Por un lado, nos muestra cómo el apego excesivo a nuestros seres queridos fallecidos puede crear situaciones que van en contra del orden natural. Por otro lado, la historia nos enseña que para manejar adecuadamente nuestra relación con el mundo espiritual hay que tener prendas. Las prendas en este contexto no son simples objetos materiales, sino herramientas sagradas que nos permiten establecer una conexión apropiada y respetuosa con el mundo espiritual. Son el medio correcto para honrar a nuestros ancestros y mantener el equilibrio necesario entre ambos mundos. Este pataquí nos recuerda que, aunque el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos es natural, debemos encontrar formas adecuadas de mantener su memoria y honrarlos, siempre respetando las leyes espirituales y los caminos correctos que nos marca Ifá. Ahora conoceremos el pataquí llamado Las Semillas de Salvadera, una historia que nos enseña sobre la humildad y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza. La historia comienza cuando Obatalá, el orishá de la paz y la pureza, salió a dar un paseo. Durante su caminata, el cielo comenzó a nublarse y una suave llovizna empezó a caer. Buscando refugio de la lluvia, Obatalá encontró una frondosa salvadera y decidió resguardarse bajo sus ramas. Lo que Obatalá desconocía era la naturaleza particular de este árbol. Mientras se encontraba bajo su sombra, de repente se escuchó un fuerte chasquido que lo sobresaltó tanto que salió corriendo del lugar. En su huida apresurada terminó mojándose con la lluvia que tanto había intentado evitar. Cuando finalmente se detuvo y miró hacia atrás, comprendió que el ruido provenía de las semillas de la salvadera que estallaban naturalmente. La reacción de Obatalá ante este suceso fue contundente. Maldijo a la salvadera por haberle causado ese susto que resultó en que se mojara con el agua de lluvia. Este acto nos enseña que incluso los orishas pueden tener momentos de reacción impulsiva cuando se sienten ofendidos. Esta historia es particularmente significativa en Oshe Bara porque nos muestra cómo en este Odú, Obatalá puede maldecir a la persona cuando se siente ofendido por ella. Nos recuerda la importancia de mantener siempre el respeto y la consideración hacia los orishas y cómo nuestras acciones, aunque no sean malintencionadas, pueden tener consecuencias inesperadas. Vamos con un pataquí llamado La Piedrecilla, que nos revela una profunda lección sobre la gratitud y el respeto a los dones recibidos. En tiempos de gran necesidad, Oshe Bara se encontraba sumido en la pobreza y decidió buscar ayuda en la orilla del río, donde habló con Oshun. La orilla, en su infinita sabiduría, le entregó una simple piedrecilla y le dio una advertencia clara: según la cuides, irás prosperando.
Oshé-Bara llevó la piedrecilla a su casa y la colocó en un lugar visible. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a prosperar y con cada ganancia que obtenía, compraba un nuevo adorno para su casa. Con cada adorno nuevo, cambiaba la piedrecilla de lugar. Sin embargo, llegó un momento en que había acumulado tantos adornos lujosos que ya no encontraba dónde colocar aquella simple piedra. Olvidando el consejo de Oshun y menospreciando el origen de su prosperidad, decidió deshacerse de ella. Como consecuencia de esta ingratitud, Oshé-Bara comenzó a perder todo lo que había conseguido. Cuando regresó ante Oshun, ya en la pobreza nuevamente, ella le preguntó por la piedrecilla. Al confesar que la había botado por considerarla menos valiosa que sus hermosos adornos, Oshun pronunció su sentencia. Como botaste lo que te di y olvidaste mi consejo, morirás pobre y solo. Ahora pasemos a otro pataquí llamado el cura que cambió de profesión, que nos enseña sobre la importancia de la vocación y la fidelidad a nuestro camino espiritual. Esta historia nos habla de un hombre que ejercía como cura, pero abandonó tanto su vocación religiosa como la atención a los santos, dejando incluso de asistir a la iglesia para dedicarse a otra profesión. Su vida dio un giro inesperado cuando, durante un discurso público, fue confrontado y humillado por una mujer mulata con quien había tenido asuntos en el pasado y que se había convertido en su peor enemiga. Esta mujer no solo lo enfrentaba directamente, sino que lo difamaba en cada oportunidad que tenía. La situación del ex cura se fue deteriorando hasta llegar a un punto en que no veía salida a sus problemas. Fue entonces cuando Eshu, encontrándolo en su momento más desesperado, lo guió hacia Orunmila. Al consultarlo, Orunmila vio este ifá y le indicó que debía realizar un ebó específico, pero más importante aún, que debía retornar a la atención de los santos, especialmente a Oshun, y regresar a la iglesia. El hombre siguió estas indicaciones al pie de la letra y así logró resolver sus problemas y liberarse de sus enemigos. En este pataquí llamado Nace el trastorno de la personalidad, encontramos una historia que nos enseña sobre la autenticidad y los peligros del engaño. La historia nos habla de un abuó que frecuentaba la iglesia con un propósito oculto. Mientras aparentaba estar estudiando para convertirse en cura, en realidad estaba preparándose para ser abogado. Este comportamiento refleja un aspecto fundamental de Oshé-Bara, el cambio constante de religiones y la búsqueda de ser de todo sin profundizar verdaderamente en nada. Este pataquí nos enseña que para limpiar esta energía de engaño es necesario acudir a la iglesia con sinceridad, llevar un algodón y una salamandra, sentarse y limpiarse con estos elementos. La salamandra debe quedarse en el templo para que ruegue por la persona ante Olofín, mientras el cura Egún se sienta a su lado y lleva el mensaje a Dios. Es una lección sobre la importancia de la sinceridad en nuestro camino espiritual. Ahora pasemos a otro pataquí significativo, el compromiso incumplido por el rey con Oshun, que nos muestra las consecuencias de faltar a nuestra palabra. En esta historia encontramos a un rey que gobernaba un territorio que no le pertenecía, manteniéndose en el poder a través de engaños y artimañas. Como consecuencia de sus acciones, vivía en constante guerra con los habitantes del lugar, sin poder encontrar un momento de paz. Buscando alivio a sus tribulaciones, acudió al río, donde Oshun le ofreció 2 objetos sagrados, una piedra y una reliquia hecha con remolino del río. Sin embargo, estos dones venían acompañados de una promesa que el mismo rey hizo. Oshun le advirtió que mientras mantuviera y honrara estos objetos, podría mantener el control del pueblo, pero no debía olvidar cumplir con su compromiso. El rey juró cumplir y guardó los objetos sagrados en una caja especial junto con sus otras prendas. Sin embargo, cuando la situación mejoró, olvidó su promesa a Oshun. La orisha, viendo este incumplimiento, envió a Eshu para que robara la caja y revolviera nuevamente al pueblo. Solo cuando el rey perdió todo y buscó el perdón de Oshun, comprendió la importancia de mantener su palabra. En este pataquí, titulado Oshun Pare Trillizos,
conoceremos una historia que nos revela verdades profundas sobre la calumnia y el poder de la verdad divina. Esta historia se desarrolla en la tierra de Nomu Nomu, donde Oshun vivía con Shango. Durante uno de los largos viajes de Shango para someter otras tierras, Oshun dio a luz a 2 niños, Taewo y Kainde. Sin embargo, en aquella tierra nunca se había visto un parto múltiple, lo que desató la maledicencia entre la gente, que comenzó a acusar a Oshun de adulterio. Desesperada por las acusaciones, Oshun tomó una decisión desgarradora. Llevó a sus pequeños a un malangar y los cubrió con hojas de Iroko. Luego, buscando ayuda, acudió a Orunmila, quien, al ver este Ifá que hablaba de la lengua y la calumnia, le hizo rogación y la envió ante Olofín. Cuando Olofín la recibió, les reveló que sus hijos ya no estaban bajo las hojas de Iroko, pues Oya se los había llevado. Sin embargo, le anunció que tendría otro hijo llamado Ideu, pero para esto debería realizar una ceremonia especial en el río. Esta ceremonia incluía ofrendas específicas y un llamado sagrado que marcaría el nacimiento de su tercer hijo. Pasemos ahora a otro pataquí llamado La calabaza que hablaba demasiado, que nos enseña una de las lecciones más importantes de este odú. En esta historia, el Awo Ahadi fue llamado a otra tierra para realizar un osode al rey. Antes de partir, se registró y vio este Ifá, por lo que hizo Ebo y le dio un gallo a Eshu. Durante su viaje, se encontró con algo extraordinario, una carabela en medio del camino. Intrigado, se preguntó en voz alta cómo habría llegado hasta allí la carabela, y para su asombro, ésta le respondió: por hablar demasiado. Cuando llegó ante el rey y le contó lo sucedido, este no le creyó y lo amenazó con la muerte si no podía probar su historia. El rey envió soldados con el Awo para verificar su relato. Al llegar donde estaba la carabela, ésta permaneció en silencio y los soldados se disponían a ejecutar al Awo. Sin embargo, en el último momento, Ahadi exclamó: Akbar y Egún, ¿por qué ayer me hablaste y hoy no? La carabela respondió entonces: la boca, revelando una de las enseñanzas más profundas de este odú. De los 2 agujeros del cuerpo por donde sale lo malo, el más peligroso es la boca. En este pataquí llamado Cuando Oshun tuvo jimaguas, conoceremos una historia que nos enseña sobre los prejuicios y el poder de la verdad divina. Esta historia se desarrolla en la tierra de Iyesha Modo, donde vivían Oshun y Shango. Cuando Shango partió a la guerra, Oshun quedaba embarazada. Al llegar el momento, dio a luz a unos jimaguas, algo que jamás se había visto en esa tierra. La gente, al no comprender este fenómeno, comenzó a acusar a Oshun de payaga, diciendo que uno de los niños era de Shango y el otro de otro hombre. El sufrimiento de Oshun fue tan grande que decidió buscar a Olofín. Sin embargo, temerosa de su juicio, dejó a los jimaguas en el monte antes de presentarse ante él. Olofín, en su infinita sabiduría, no solo la bendijo, sino que le reveló que llevaba en su vientre otra criatura, Ideu. Cuando Oshun quiso ir a buscar a sus jimaguas, Olofín le explicó que Oya ya se había hecho cargo de ellos para criarlo. En un acto de justicia divina, Olofín convocó a Shango y a todo el pueblo de Iyesha Modo para establecer una verdad universal. Una mujer puede tener 2 o 3 hijos a la vez de un solo hombre, legitimando así los partos múltiples para siempre. Ahora vamos con el último pataquí, advertencia de un viaje, que nos muestra la importancia de escuchar los consejos y las señales divinas. En esta historia, un posadero bendijo a Oshe Vara cuando éste se disponía a viajar para albergarse en casa de un hombre en una tierra extraña. El posadero, con su sabiduría, le advirtió que ese viaje no le traería buenos resultados y le aconsejó no realizarlo. Le explicó que para evitar las dificultades que le esperaban, debía hacer un sacrificio que incluía 2 aves, 8,000 cauríes y hojas de ifá. Este pataquí nos enseña la importancia de prestar atención a las advertencias que recibimos antes de emprender un viaje o iniciar nuevos proyectos, y cómo el Evo puede ayudarnos
a evitar dificultades futuras cuando seguimos los consejos de Ifá, o llevar un Odú que nos revela verdades fundamentales sobre el poder de nuestras palabras, la importancia de nuestros compromisos y el valor de la autenticidad en nuestro camino espiritual. Les invito a que continúen explorando la sabiduría de Ifá a través de nuestra lista de reproducción dedicada a los Odús. En ella encontrarán cada signo explicado en detalle, permitiéndoles profundizar en este conocimiento ancestral que guía nuestros pasos por el camino de la vida. Recordemos siempre estas palabras que nos deja Oshevara. La suerte está cerca de usted, pero debe mirarse primero a sí mismo antes de observar los asuntos de la calle. Esta enseñanza nos recuerda que el verdadero cambio y la prosperidad comienzan cuando nos atrevemos a mirarnos honestamente. Iboru, Iboya, y Boshiché, que Orunmila los cubra con su manto de sabiduría y los proteja siempre.